Voy a proponer que hacer todas las presentaciones y abrirlo a las preguntas después que todos los panelistas hayan abierto, porque si empezamos a hacer preguntas individuales quizás nos vamos a distraer un poco. Gustavo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y como decía Chile, muy agradecido por su asistencia. El caso de Cuba, ¿se oye? Sí. El caso de Cuba es muy interesante en todas estas concepciones, en todas estas definiciones que se han hecho de democracia. Creo que hay que reconocer que el gobierno cubano ha tenido y en sentido general los sistemas comunistas han tenido una habilidad extraordinaria en vender lo que no son. En Cuba, usted le pregunta a cualquier de los representantes del castrismo, yo nunca digo revolución, sino del castrismo, y ellos aceptan que en Cuba existe una democracia. Es más, son tan atrevidos que consideran que coexiste la democracia directa. Ya hemos visto a Fidel Castro aprobando en la Plaza de la Revolución una serie de leyes, medidas, etcétera. Plantea que existe una democracia representativa. Ellos consideran ser los representantes del pueblo. Y por último, plantean que existe la democracia participativa. Simplemente ellos la minimizan a las nominaciones de candidatos y a las pobres asambleas que se efectúan a nivel de barrio para hablar del pan o de la carne. Eso es sintomático del sistema castrista. Bien, también se dice que estos lodos trajeron aquellas aguas, y efectivamente hay que reconocer, también hay que ser autocrítico, que Cuba, lamentablemente nuestra Cuba, en los 56 años de república, no existió una cultura de democracia. Esta cultura de democracia podía haber llevado a Cuba mucho más de lo que fue, que con todos nuestros errores fue uno de los primeros países de la América iberoamericana. Sin embargo, nosotros no suplimos fortalecer las instituciones, no suplimos aprovechar la sociedad civil tan pujante que teníamos, no supimos coartar esa fuerza avasalladora que tenían el poder militar. Supimos o aceptamos a los caudillos, es más, los veneramos. Todo esto trajo esta situación. Los partidos políticos, por otra parte, no tuvieron la suficiente eficiencia para llevar o darle a esta democracia el sentido que realmente ella tiene. ¿Qué trajo como consecuencia? Que al llegar Fidel Castro con su rosario, con su estampa y con su demagogia, nos adormeció. Simplemente hay quien despertamos más temprano, otros despertaron más tarde y otros aún no han despertado. Pero lo cierto es que el futuro de nuestra Cuba debe estar basado en las experiencias sufridas, en todas estas experiencias que aún estamos sufriendo. Lamentablemente, ¿qué nos espera? Bien, hay unos cambios, sí, indudablemente hay quien está totalmente, podríamos decir, adormecido con estos cambios. Sin embargo, ¿quién está llevando a cabo estos cambios? Cuando vamos a hablar de actores de cambio, tenemos que hablar de una tecnocracia castrista, tenemos que hablar de un poder militar horriblemente grande y tenemos que hablar de inclusive el llamado poder histórico. Todo eso está conllevando unos cambios que no son más, desde mi punto de vista, y me perdona quien por favor discrepe, yo lo acepto, que no es más que vender una imagen que no tiene, una imagen de lo que no hay. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Esa es una gran pregunta que quedaría pendiente, quedaría a expensa de inclusive los participantes que van a tener mucho más capacidad que yo para responder. Muchas gracias.